Veamos esa cita por Ricky Gervais. Él es un comediante y actor muy famoso y él publicó esto en X. Él dijo, hasta ahora han habido casi 3000 dioses, pero solo el tuyo existe realmente. Los demás son tonterías inventadas, pero el tuyo no. El tuyo es real. Y vemos como inicialmente esa cita tiene una fuerza emocional importante. Por un lado, definitivamente hace que uno se cuestione si es tan obstinado, dogmático y de mente cerrada el iluso para pensar que uno cree la opción correcta a pesar de todas las opciones que hay en el mundo. Algunos incluso podrían pensar que sería mejor adoptar la postura de superioridad moral de Ricky y ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Pero esta cita, ¿acaso puede ofrecer algo más que ese impacto emocional? La respuesta es que no. Para empezar, cada creencia en el mundo afirma tener la razón y que los que la contradicen están equivocados. Incluso los que sostienen que deberíamos aceptar todas las creencias como igualmente válidas, piensan que aquellos que rechazan ese principio están equivocados y que aquellos que no sostienen que deberíamos aceptar todas las creencias están equivocados. Eso es lo que ellos piensan también. El problema no es si uno es de mente cerrada o mente abierta. El problema es no entender la naturaleza de la verdad. Y es que la verdad es exclusiva. Todo lo opuesto a la verdad es falso. 2 más 2 es igual a 4 y cualquier otra respuesta está equivocada. No es porque los maestros de matemáticas sean intolerantes o disfruten ponerle malas notas a sus estudiantes, aunque puede ser el caso. Es simple y sencillamente porque esa es la naturaleza de la verdad. Por esa misma razón es que no es intolerante decir que Jesús es el único camino a Dios. Es que si eso es verdad, no es de sorprender que las demás opciones no lleven a Dios, porque la verdad por naturaleza propia es exclusivista. Eso sería como quejarse de que 2 más 2 no es igual a 3 o no es igual a 5 o no es igual a cualquier otra cosa. Así que el hecho de que uno piense que Dios existe y que los otros dioses no significa que sea uno de mente cerrada. Es producto de que uno considera de que en ese punto uno está afirmando algo verdadero y es la existencia de Dios. Y no solo esto, la superioridad moral que muestra esa postura es infundada y queda demostrada de que la idea de que esto te ofrece una perspectiva más amplia es una mera ilusión. Por ejemplo, yo perfectamente podría hacer una cita para Ricky con exactamente la misma idea. Yo le podría decir, Ricky, sí, hasta ahora han habido casi 3000 creencias distintas, pero solo la tuya es correcta. Sí, las demás son tonterías inventadas, pero la tuya no. La tuya es verdadera. Y de la misma manera en que Ricky quería hacer ver a los religiosos como orgullosos y de mente cerrada, ahora él quedaría como orgulloso y de mente cerrada. Así que el punto acá no es rebajar al mismo nivel que él o hacer lo mismo que nos hacen a nosotros. El punto es mostrar cómo la cita no tiene un fundamento más allá de un truco retórico y emocional y por eso se puede usar para cualquiera de los dos lados. Y por si esto fuera poco, esta idea asume varias ideas incorrectas. Primero, asume que todas las creencias tienen la misma validez o que ninguna creencia tiene alguna validez y esto es sencillamente falso. Veamos el caso justamente con el cristianismo. El cristianismo descansa, se fundamenta en un hecho histórico, la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús requiere que Jesús verdaderamente existiera en la historia y en el tiempo. No se puede decir jamás de que el cristianismo, que tiene componentes históricos y verificables, que esto tiene la misma validez que otras creencias que son totalmente desapegadas de la historia y de la realidad en sí, que son sencillamente una idea que la gente se formó y ya. Eso sería sencillamente un error. Tratar a todas las creencias como iguales es un error. Y sin mencionar que si esto fuera así, la propia creencia de Ricky sería igual a todas las otras. Pero la segunda cosa que asume esa teoría es más impresionante. Esa cita asume de que hay muchas opciones y que por lo tanto no se puede saber cuál es la verdad. Y esto es sencillamente falso. Esto es como decir que al buscar cuál era la contraseña de una cuenta que está buscando, el mero hecho de que hay muchas opciones posibles de contraseña significa que no podemos saber cuál es la correcta. Y es que lo mismo pasa con las creencias.
El hecho de que haya muchas opciones no quiere decir que no podamos saber cuál es la correcta. La verdad es que cualquiera puede tirar una frase contra tu fe con buena retórica, pero sin buena lógica. Por eso en todas mis plataformas desarmo ideas que suenan bien, pero no se sostienen, y te doy recursos para responder con claridad. Seguí @soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok, y también puedes escuchar el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. ¿Preferir recibir el contenido directo en tu WhatsApp? Súmate al grupo. Entra a diegofallas.com/grupo y listo. El secreto está en que aunque hay muchas creencias, podemos agruparlas en categorías de acuerdo con sus afirmaciones centrales y esto es mucho más manejable. Podemos hablar de el panteísmo que afirma que Dios y el universo, Dios y lo creado son exactamente lo mismo, o el panenteísmo que es que el universo y lo creado está dentro de Dios. Podemos hablar de un grupo de creencias de este lado. Podemos hablar del teísmo, que nos habla de que Dios creó algo totalmente distinto a sí mismo. Podemos hablar del deísmo, que nos dice que Dios creó, pero ya no interactúa más en el mundo, que lo dejó a su suerte, por así decirlo. Podemos hablar del agnosticismo, que nos dice que no sabemos si Dios existe, o incluso algunos dicen que no podemos saber si Dios existe. Podemos hablar del ateísmo, que niega la existencia de algún Dios. Y podemos hablar del politeísmo, que afirma que hay muchos dioses. En estos grupos podemos categorizar las religiones que hay en el mundo, esta diversa cantidad de opciones, y las podemos estudiar de una forma mucho más manejable. Y no solo esto, una vez que concluimos que Dios existe, podemos concluir que el teísmo es cierto y que todas las demás otras categorías de las que hablé son falsas, porque ninguna de esas otras categorías tiene espacio para la creencia de que Dios existe y que Él creó el mundo, aparte de que hay una diferencia entre Dios y lo que Él creó. Por lo tanto, podemos concluir nuevamente que todas esas demás categorías y todas esas demás opciones de religiones o creencias son falsas. Y nos quedamos con solamente las religiones teístas, que son 3, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. ¿Y cuál de esas es verdadera? Se define sobre la resurrección de Jesús. El Islam dice que Jesús ni siquiera murió en la cruz. El judaísmo dice que Jesús murió en la cruz, pero no resucitó porque era un falso profeta. Y el cristianismo dice que Jesús murió y resucitó de la cruz. Así que al confirmar después la resurrección de Jesús, podemos saber que el cristianismo es la opción correcta en medio de todas las demás que habían. Así que cualquier cosa que creas va a ser exclusivista porque vas a creer que los demás están equivocados, aunque sea en algún punto en particular. El punto, recuerda bien, es asegurarte de que lo que tú crees es verdadero, y para eso, francamente, ocupa más que una frase retóricamente impactante. Si llegas hasta aquí, el algoritmo sospecha que eres de los nuestros. Vamos, confírmalo, tú puedes. Solamente dale like, comenta, suscríbete antes de que te recomiende otro video que nada que ver.